Saludos hermanos y hermanas de América Latina. Qué bueno es estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo reclutar y desarrollar líderes. Mark Miller es el vicepresidente de Chick-fil-A, que ahora es el restaurante de comida rápida más grande de Estados Unidos, y él dice que siempre pensamos que no sería difícil encontrar líderes para nuestros restaurantes. Pero una vez que nuestra empresa alcanzó los $1,000 millones en ventas anuales, nos dimos cuenta de que teníamos oportunidades, pero nos faltaban líderes que estuvieran listos. El crecimiento de una organización siempre significa que se necesitan más líderes. Después de eso tenemos que desarrollar líderes por visión y no por necesidad. Es decir, reconocemos que para avanzar no solo necesitamos satisfacer la necesidad actual, necesitamos desarrollar líderes que estén preparados para el día en que la visión se haga realidad. Así, no tendremos que detenernos y esperar que se desarrollen los líderes, porque el desarrollo de líderes toma tiempo. Hoy daremos un vistazo al proceso de reclutamiento y desarrollo de líderes que los ayudarán a alcanzar la cosecha en su área. El primer paso en ese viaje es simplemente orar. Jesús mismo identificó el problema de la escasez de líderes y su solución fue orar. En Lucas capítulo 10, versículo 2, dijo que la cosecha es mucha, pero los obreros son poco. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe a sus obreros a su campo de cosecha. En otras palabras, si no tiene suficientes líderes, entonces la primera pregunta que debe hacer es ¿cuán fervientemente estoy orando por ellos? Algo poderoso comienza a suceder cuando empieza a orar por los líderes. No solo libera el poder de Dios y el Espíritu Santo y opera en su comunidad, sembrando semillas en los corazones de las personas, sino que cambia su corazón para que comience a mirar las personas que le rodean como líderes potenciales. Así que el primer paso es siempre orar. El segundo paso es comenzar a reclutar. Los líderes comienzan a identificar a las personas con potencial y comienzan a reconocerlas y llamarlas. Uno de los grandes errores que cometemos, especialmente cuando estamos planeando una nueva iglesia, es que tendemos a llenar los puestos con quien esté dispuesto a dar un paso adelante. El hecho es que es mejor dejar un puesto vacante que ocupar un puesto con alguien que no está calificado o no se ajusta a ese puesto. Por eso, cuando Jetro, el suegro de Moisés, vio el exceso de trabajo de Moisés, le recomendó que levantara líderes, pero dijo que solo levantara a aquellos líderes que cumplieran con el estándar. Asegúrate de que tengan las calificaciones básicas para el liderazgo. Éxodo capítulo 18, versículo 21 dice: Escoge hombres capaces, mujeres de entre todo el pueblo, hombres que teman a Dios, dignos de confianza, que aborrecen las ganancias deshonestas, y nombra a los oficiales sobre millares, centenas, 50 y decenas. Haz que sean jueces para el pueblo en todo momento, pero haz que te presenten todos los casos difíciles. Los casos sencillos los pueden decidir ellos mismos. Eso hará que tu carga sea más liviana porque la compartirán contigo. Y si haces esto, y Dios así lo manda, podrás soportar la presión y toda esta gente se irá a casa satisfecha. Entonces, Jetro le dio a su yerno Moisés el secreto para ser realmente efectivo. Le dijo que para satisfacer las necesidades de todas las personas y, francamente, para que pudiera sobrevivir a ese desafío, tenía que identificar líderes calificados y prepararlos para asumir parte de la carga que llevaba. En un momento de la vida de Moisés, estaba tan sobrecargado de trabajo y abrumado que dijo: «Dios, quítame la vida. Ya no puedo guiar a esta gente». Y Dios dijo: «Tengo una mejor idea. Déjame encontrar a algunas personas que sean leales, que tengan el respeto de la gente, y tomaré un poco de la unción que te he dado y se la pondré a ellos». Reconocer que tener líderes a su alrededor, líderes adecuados, ese es el secreto para satisfacer las necesidades de su entorno. De modo que Jetro identifica 4 requisitos muy específicos cuando reclutamos líderes. Primero, seleccione personas capaces. Entonces hágase la pregunta: ¿esta persona tiene las habilidades necesarias para tener éxito?
Y si no tiene las habilidades en este momento, ¿está preparado, dispuesto a ser capacitado antes de ser enviado? Es decir, que si usted los envía a hacer el trabajo y no están capacitados para eso, los está enviando al fracaso y muchas personas serán dañadas en el camino. Entonces, averigua qué capacitación necesitan. ¿Están dispuestos a recibir capacitaciones? Porque cuando la gente se cree muy capaz, no quiere recibir instrucciones. Y lo que buscamos son personas que tengan un espíritu enseñable, y no solo enseñables, tienen hambre de aprender. Esos son los líderes que buscamos. Que estén dispuestos a recibir instrucción. La están pidiendo, están hambrientos de eso, te están haciendo preguntas. Ese es un líder capaz en potencia. La segunda calificación que da Jethro es que temen a Dios. Y eso tiene que ver con sus motivos. ¿Por qué quieren ser líderes en el reino de Dios? Creen que son llamados por Dios y que pueden cumplir con el compromiso. O ven una oportunidad para ellos, o simplemente te respetan como líder. Necesitan tener este temor reverencial a Dios porque es Él quien los ha llamado a servir. Confiables es la siguiente calificación. En otras palabras, son confiables. ¿Están de acuerdo que usted sea su líder? ¿Confías en que van a caminar en unidad y de acuerdo contigo? ¿Andan de acuerdo con sus compañeros líderes y tienen la confianza de ellos y la del resto del equipo? Y finalmente, escoger personas que no buscan la ganancia personal, sino están en esto para servir al Rey. Así que evalúas esas 4 cosas y tienes un diálogo honesto con los líderes potenciales sobre eso antes de embarcarnos en este viaje de ayudar a una persona a desarrollarse para convertirse en un líder. Cuando el rey David estaba reuniendo a sus valientes, les hacía 3 preguntas que yo también he usado a lo largo de los años. Te recomiendo que las uses también. La primera es, ¿has venido a ayudarme? Como líder principal, Dios me ha dado una visión para este ministerio. ¿Has venido a asociarte conmigo en esta visión o tienes una visión propia? ¿Solo ves esto como una oportunidad para promover tu visión o has venido a ayudarme? La segunda pregunta es, ¿has venido en son de paz? ¿Vas a trabajar para llevarte bien con los demás? ¿Vas a estar en conflicto? ¿Vas a crear todo tipo de problemas? ¿O en realidad vienes a trabajar en unidad con los demás miembros del equipo? Y finalmente dijo, ¿tienes alguna agenda oculta? ¿Hay algo en tu pasado? ¿Algo que estás ocultando que podría salir a luz y crear problemas? ¿O de alguna manera avergonzar al ministerio? Tenemos un diálogo honesto sobre esas 3 cosas y podemos llegar a la conclusión de que Dios lo ha ordenado. Tienes una oportunidad real de tener un líder efectivo en el que puedas volcar tu vida. Así que el primer paso es orar. Si no está orando para que Dios levante líderes, no se sorprenda si tiene dificultades para encontrarlos. El segundo paso entonces es reclutar candidatos calificados. El tercer paso es soltarlos solamente cuando están realmente listos para hacerlo. Sea claro con las expectativas que está poniendo en estas personas y el proceso de convertirse en líderes. Sea muy claro, estas son las expectativas y este es el proceso para convertirse en un líder en esta iglesia. McDonald's, que es otro de los restaurantes de comida rápida más grandes de los Estados Unidos y de todo el mundo, en realidad tiene en su nueva clase de orientación para empleados una sesión llamada 7 pasos para convertirse en gerente de una tienda. La mayoría de las personas que pasan por su clase de orientación para convertirse en cajeros o en hamburguesas o lo que sea, no van a convertirse en gerentes de tiendas. Pero todos los que pasan por esa orientación tienen la oportunidad de saber desde el principio cuál es el camino hacia el liderazgo. ¿Quieres ser un líder aquí? Este es el proceso. Desarrollas estas 7 competencias y te garantizamos que puedes convertirte en un líder en el sistema McDonald's. Todos conocen el proceso desde el principio.
Así que no hay dudas sobre lo que va a pasar aquí y no les das la responsabilidad hasta que sepas que están listos para manejar esa responsabilidad. Ahora, pongámoslo en términos prácticos en el cuerpo de Cristo. El proceso entonces es tomar este candidato a líder por el que ha orado, que le ve potencial en cumplir con esos requisitos de los que habló Jetro, y que el rey David buscó en su valiente. Y dices, está bien, vamos a emprender este viaje juntos. La primera etapa de este viaje es: quiero que me mires mientras hago las cosas. Sé cómo quiero que se haga. Sé cómo quiero que esto se logre. Así que mírame mientras lo hago y haz preguntas. Hablaremos sobre lo que acabas de ver y a su debido tiempo comenzaré a darte alguna responsabilidad. Ahí es cuando lo haremos juntos. Así que comienzas observando cómo hacerlo y luego pasamos a hacerlo juntos. Luego hablaremos sobre lo que experimentamos, lo que funcionó y lo que no funcionó. Finalmente, ve y hazlo y yo me quedaré cerca y observaré, para que luego podamos evaluar y hablar sobre cómo te fue. Puedo darte algunos consejos desde mi experiencia sobre la marcha y finalmente te dejo ir. Probablemente ya lo hace mejor que yo, así que ve a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo te libero en el nombre de Jesucristo para cumplir tu llamado. Ese es el proceso. Mírame mientras lo hago. Hagámoslo juntos. Evaluemos todo el tiempo. Ahora lo haces mientras yo observo y te doy mi opinión. Y finalmente estoy listo para liberarte. El problema en muchos casos en la iglesia es que cuando necesitamos líderes, seleccionamos a la primera persona que encontramos. Lo ponemos en el liderazgo y vamos directamente a la cuarta etapa, sin haberlo llevado a través del proceso de mírame mientras lo hago, hagámoslo juntos y déjame darte retroalimentación mientras haces una etapa. Después nos preguntamos por qué fallan nuestros líderes. Nos preguntamos por qué no caminamos en unidad. ¿Por qué siempre chocamos? Es porque nosotros como líderes no los llevamos en ese proceso. El apóstol Pablo entendió esto. Lo entendió a fondo y por eso le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2. Le dijo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez están capacitados para enseñar a otros. En otras palabras, me viste hacerlo y ahora sé que puedes hacerlo. Ahora irás a hacerlo. Y así el proceso los está liberando cuando están listos para ser liberados. Así que oren, recluten personas calificadas, capacítenlas de una manera legítima, asegúrense de que conozcan las expectativas y finalmente empodérenlas. Denles la autoridad que necesitan para cumplir con sus responsabilidades. Preste atención, usted no necesita gente que simplemente hace lo que les dijiste que hicieran y luego vuelven preguntando: ¿y ahora qué quieres que haga? Usted necesita personas que realmente puedan cumplir con una parte de la misión. Gente a quienes pueda decir a su equipo: esta es tu parte en el reino, esa es tu parte y esa es tu parte. Y yo soy el director de la orquesta sinfónica. Me aseguraré de que todos toquemos la misma sinfonía. Tienes que ser capaz de elegirlos y luego capacitarlos para que puedan lograr lo que Dios los ha llamado a hacer. Recuerde que la autoridad y la responsabilidad siempre van juntas en el reino de Dios. Cuando alguien tiene la autoridad y otro tiene la responsabilidad, siempre hay gente irritada. Es decir, cuando el líder principal toma las decisiones sin permitir a los que siguen en la cadena de mando tomar sentido de propiedad en las decisiones, la productividad baja, la moral baja, surge el conflicto. Pero cuando los liberamos con la autoridad adecuada para hacer lo que Dios los llamó a hacer, porque sabemos que hemos trabajado con ellos el tiempo suficiente, confiamos en ellos y sabemos que cometerán algunos errores, pero aprenderán de ellos. Confiamos en ellos porque los conocemos como Pablo conoció a su hijo espiritual, Timoteo. Lo que quiero enfatizar es que si todo lo que tiene en mente
al reclutar líderes es contratar empleados, pues eso es todo lo que tendrá. Empleados que trabajarán por un pago al final de la semana y cuando las cosas se pongan difíciles, lo dejarán solo. La clave para formar líderes efectivos es pensar en eso como una paternidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 4. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Si desea reclutar y desarrollar líderes y en última instancia liberarlos para que sirvan, deben tener el corazón de un padre. O en otros casos, tienen que tener el corazón de una madre. Jesús vino y vivió en esta tierra durante 3 años y medio, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en un pequeño grupo de personas. Comenzó con 3, luego 12, luego 70, a quienes enviaba, y 120 que se reunían en el aposento alto. Jesucristo invirtió la mayor parte de su tiempo en ellos. Es cierto que enseñó a miles, pero invirtió la mayor parte de su tiempo en ellos. Se condujo como un padre con ellos y luego los soltó sabiendo que entendían completamente lo que Jesús vino a hacer. Ellos agarraron esa visión y alcanzaron a todo el mundo conocido para Cristo. Se dice que en un día un ángel se acercó al Padre para preguntarle: quiere decir que ahora que Jesús ha venido al cielo, tu plan es que tus hijos alcancen al mundo para Cristo. Y Dios, el Padre, dijo: bueno, sí, ese es mi plan. Entonces, ¿cuál es tu plan B si no lo hacen? Y el Padre dice: pues no hay plan B. Ese es el único plan que tengo. Es que he liberado y empoderado por el Espíritu Santo a mi pueblo para que pueda lograr esta tarea. Otra cosa muy importante que tiene que hacer como padre espiritual es crecer en sus hijos espirituales. Tiene que invertir en ellos. El hecho es que cada líder en la Biblia tenía a alguien que creía en ellos. Josué tuvo a Moisés, Eliseo tuvo a Elías, Esther tuvo a Mardoqueo, Timoteo tenía a Pablo. Podría seguir y seguir, pero cada gran líder en las Escrituras tenía una mamá espiritual o un papá espiritual que creía en ellos e invertía en ellos y pagaba el precio para ser el padre espiritual al que Dios los había llamado a ser. Y el resultado fue que levantaron hijos e hijas espirituales que alcanzaron el mundo conocido en una generación. Comenzando con el Espíritu Santo en Hechos 2. Si usted quiere reclutar líderes, desarrollarlos para luego liberarlos, lo mejor es que no los contrate, sea un padre espiritual, sea una madre espiritual, y el resultado será que la gente vendrá a usted y le pedirá que si puede invertir en ellos. Permítanme terminar con este pensamiento. Honestamente, no sé si es una función de mi madurez o si es solo una función de mi edad, pero aquellos de ustedes que conocen mi historia saben que he tenido el honor de servir en muchos lugares diferentes e increíbles. He tenido el privilegio de plantar muchas iglesias y comenzar varias escuelas y pastorear, no solo una, sino 2 mega iglesias diferentes. Quiero decir que estoy genuinamente orgulloso de las formas en que Dios nos ha usado a mi esposa y a mí a lo largo de los años. Pero puedo decirte directamente que no considero que ninguna de esas cosas sea mi legado. Mi legado al final de mi vida en el ministerio son los nombres de los líderes en los que he tenido el privilegio de invertir a lo largo de los años. Dar un paso atrás y verlos brillar. He tenido la bendición de hacerlo muchas veces a lo largo de los años. En Filipinas plantamos un promedio de 9 iglesias al año durante los 9 o 10 años que estuvimos allí, y luego se lo entregué a un hijo espiritual que lo llevó a 175 iglesias. Invertimos 25 años de nuestras vidas en plantar y desarrollar la iglesia Community en Chepes, Virginia. Luego desarrollé a un hijo espiritual y le entregamos la iglesia, la cual tuvo un crecimiento explosivo después de que lo dejamos.
La red de pastores Hechos 2 que fundé y desarrollé, se la he confiado a otros líderes y ya se está expandiendo a otras partes del planeta. Incluso hoy, en la iglesia que pastoreo, sigo aquí sirviendo en el pastorado y también invierto en la gente de la generación más joven que me rodea y tengo el privilegio de hablar a sus vidas y liberarlos para lograr lo que Dios les ha llamado a hacer. Levante líderes, no como una extensión de su ministerio, sino como hijos e hijas que fueron creados para servir al Rey. Dios les bendiga.